Comenzamos el tema 6, que es la organización del sistema nervioso, y vamos a ver esta primera parte de la organización del sistema nervioso. Bueno, empezamos y vemos de entrada otra vez el paradigma estímulo-organismo-respuesta. En este paradigma con el que comenzábamos ya el curso, veíamos que la respuesta era la conducta o el comportamiento, pero esa conducta y ese comportamiento no es nada más que el efecto de los procesos mentales, como es el razonamiento, el aprendizaje y las emociones. Esas son las que van a dar lugar a ese comportamiento, pero que es fruto, todo eso es fruto del funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, procesos mentales que intervienen y van a dar lugar al comportamiento son fruto del funcionamiento del sistema nervioso. Por eso ahí vemos como dentro de este paradigma la respuesta ya la conocíamos, que era la conducta, el organismo, la O, es este sistema nervioso. El sistema nervioso es fruto de la evolución, es decir, en nuestro sistema nervioso están actuando unos factores filogenéticos, unos factores genéticos y unos factores epigenéticos. Pero, como digo, es fruto de la evolución, con lo cual esos factores filogenéticos tienen su papel. Pero todos juntos, factores filogenéticos, genéticos y epigenéticos, pues nos permiten comprender cómo se ha desarrollado y cómo funciona actualmente el sistema nervioso. En cada comportamiento, en cada conducta hay una serie de funcionamientos de circuitos neuronales y necesitamos saber pues cuáles son los que están funcionando. Para eso necesitamos conocer el sistema nervioso. Este tema es un tema muy descriptivo, no es un tema tanto de comprender como de descripción de las estructuras y de aprenderlas. Bueno, el cuerpo humano es una máquina perfecta y aunque tengamos esos factores, esa información genética de nuestros ancestros, estos factores filogenéticos que están actuando y también nuestros factores genéticos, que son los genes que hemos heredado de nuestros progenitores, no está todo determinado, porque sobre esas bases filogenéticas y genéticas están actuando nuestros hábitos de vida, lo que comemos, lo que respiramos, el descanso, el ejercicio, los estados de negatividad, de optimismo, de ansiedad, cómo nos relacionamos con otras personas. Todo eso está afectando a toda esa parte filogenética y genética que tenemos, y todo ello al final es el que va a hacer que nuestro sistema nervioso sea de una forma determinada, funcione de una forma determinada. Es decir, que no está predeterminado desde el inicio, sino que tiene una capacidad de amoldamiento según todo ese ambiente que nos rodea. Y vamos a entrar ya de lleno en lo que es el sistema nervioso. Decir de entrada, divisiones, 2, sistema nervioso central y periférico. Células del sistema nervioso, dos tipos de células, no que sean solo dos células, dos tipos. Por un lado tenemos neuronas, que son las células nobles, y por otro lado células gliales. Células gliales son unas células que van a dar soporte a esas células nobles. Y luego también tiene unos sistemas de mantenimiento y de protección. Esos sistemas de mantenimiento y de protección del sistema nervioso son las meninges, que son unas membranas que envuelven y protegen al sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que hace de amortiguador y de muchas otras cosas, pero que es protector. La circulación sanguínea, que es importantísima porque el sistema nervioso necesita tener siempre un aporte de oxígeno de una forma mucho más intensa que en cualquier otra parte del organismo, y una barrera hematoencefálica, que es una barrera que hace que no entren determinadas sustancias al cerebro, que no entren al sistema nervioso, mejor dicho, que haya una serie de protección ante determinadas sustancias que son noxas o productos tóxicos para él. Entonces esas son las barreras de mantenimiento, de protección, las iremos viendo. Vamos a ver las células. Hemos dicho que hay dos tipos de células, neuronas, que son las células nobles, y células gliales. Glia significa pegamento. Y las células gliales actúan ahí como de mantenimiento de estructuras y de soporte para toda esa neurona que es la célula noble. Dentro de las células gliales, en el sistema nervioso central hay tres tipos: astrocitos, oligodendrocitos y microglia. Y en el sistema nervioso periférico solamente hay un tipo de célula glial, que es la célula de Schwann. La célula de Schwann en el sistema nervioso periférico va a hacer
todo lo que las otras células gliales van a hacer en el sistema nervioso central. Aquí tenemos las células de la glía junto con las neuronas. A ver, esto sería una neurona y esta sería otra neurona. Esta neurona está claro que es una neurona del sistema nervioso periférico porque lo que tiene son células de Schwann. Esta neurona, en cambio, es una neurona del sistema nervioso central porque lo que tiene son oligodendrocitos. Entonces, célula de Schwann, glía del sistema nervioso periférico, glía del sistema nervioso central, oligodendrocito, astrocito y microglía. Astrocito porque tiene forma de astro, pero además es que tiene un papel muy importante, muy estelar. Microglía porque es pequeño y oligodendrocito, bueno, ya veremos también el nombre, por qué. Bueno, volvemos a repetirlo otra vez. La célula noble es la neurona y la célula glial, sistema nervioso central, astrocito, oligodendrocito, microglía, sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Célula de Schwann realiza todas las funciones que las gliales del sistema nervioso central, pero ella lo va a hacer en el sistema nervioso periférico. Bueno, aquí tenemos un astrocito, esto sería un astrocito, esta sería una neurona, la célula noble, esta sería microglía, pequeñita, y aquí tenemos un oligodendrocito. Luego, esta imagen que tenemos aquí, está claro que es una neurona del sistema nervioso central. Perdón. Aquí, en cambio, tenemos una neurona con células de Schwann. Estas serían células de Schwann. Entonces, esta sería una neurona del sistema nervioso periférico. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Nos vamos a centrar en la célula de Schwann del sistema nervioso periférico. Ella va a hacer todo lo que las otras tres células gliales van a hacer en el sistema nervioso central y la célula de Schwann se caracteriza sobre todo, bueno, hace todo lo demás, pero es quien mieliniza el sistema nervioso periférico es ella, porque tiene que hacer todas las funciones, y la mielinización que hace, la mielinización, el colocar mielina en torno al axón, la mielina es una capa que recubre los axones de las neuronas y es una capa que hace que el impulso nervioso funcione mejor, es decir, que mejora la transmisión de información en el sistema nervioso y es muy importante la mielina dentro del sistema nervioso. La mielina en el sistema nervioso central se encarga de mielinizar las neuronas, el oligodendrocito, en el sistema nervioso central, lógicamente en el sistema nervioso periférico lo hace la célula de Schwann porque tiene que hacerlo todo. Nos vamos a centrar en ver cómo hace el oligodendrocito la mielinización en el sistema nervioso central. El oligodendrocito lo que hace es que se coloca entre varios axones y lanza como podocitos o brazos, para que lo entendáis, y cada uno de ellos va mielinizando, va enrollando en mielina el axón. Los axones mielinizados tienen, la mielinización no es continua, como lo veis aquí, no es continua. Entre una zona mielinizada y otra zona mielinizada queda una zona sin mielinizar, que se llama nódulo de Rambier. Bueno, esto es la forma en cómo mieliniza el oligodendrocito. El oligodendrocito manda, como si dijéramos, podocitos o brazos para mielinizar a la vez varios axones. Y en cambio la célula de Schwann lo que hace es esto. Ella tiene aquí el axón en la parte central, este es el núcleo de la célula de Schwann y lo que va haciendo es que se va enrollando ella, la célula, en torno al axón, va dándole vueltas y lo va mielinizando. Así es como se mieliniza el sistema nervioso periférico, de esta otra forma el sistema nervioso central. Bueno, es un poco repetir lo mismo, es el tema de la mielinización. La mielinización en el sistema nervioso central la realiza el oligodendrocito y el oligodendrocito es una célula que se caracteriza por tener como brazos o podocitos para mielinizar a más de un axón a la vez. Veis cómo entre una zona mielinizada y otra está un pequeño espacio que son los nódulos de Rambier, que son zonas no mielinizadas. En el tema 7 veremos el papel que tienen. Este tema es más bien descriptivo. Bueno, y aquí tenemos el sistema nervioso periférico y la célula de Schwann, cómo va
envolviendo el axón, lo va envolviendo y el núcleo de la célula queda siempre en la parte más periférica, por decirlo de alguna forma. Tiene lo mismo también, nódulos de Ranvier entre una zona y otra. Bueno, la neurona, hemos dicho que es la célula noble del sistema nervioso y es la unidad básica de procesamiento. ¿Qué función tiene? Una función muy especializada porque va a recibir información, va a procesar la información y va a transmitir la información. Todos los circuitos neuronales están constituidos por neuronas que se comunican entre sí. Y las neuronas tienen una membrana que es a través de ella, a través de la membrana y por lo que ocurre en la membrana, cómo se conducen los estímulos nerviosos. Se va a producir esa conducción, esa transmisión de información por medio de la sinapsis, por medio de la sinapsis, que es una zona que ahora veremos lo que es a través de la sinapsis se pasa información de neurona a neurona e incluso a otras células del organismo. Es lo que se llama mecanismo de transmisión sináptica, es la forma en que la neurona transmite la información. La neurona transmite la información por transmisión sináptica. ¿Se está parando? ¿Perdona? A ver, bueno, dentro de la histología de la neurona y del sistema nervioso tenemos a dos personajes muy importantes. Tenemos a Golgi y a Ramón y Cajal. Golgi desarrolló una técnica de tinción, era una técnica con plata, y pudo, mediante esa técnica de tinción, pudo valorar el axón, es decir, esa tinción hizo que se tiñera la zona del axón, y entonces, bueno, pues estudió el axón y las dendritas, y entonces al haber bueno, visto con esa técnica de tinción tanto el axón como las dendritas, intentó explicar la función que ellas tenían en la relación célula-célula, es decir, neurona-neurona. Y él lanzó lo que se llama la teoría reticular. Para Golgi, la teoría reticular de Golgi lo que nos dice es que la neurona forma parte de una red continua con comunicación por continuidad aleatoria. Es decir, él sí determinó y pudo valorar el axón y las dendritas de las neuronas, pero se dio cuenta de que ahí había como mucho enmarañamiento, con lo cual lanzó esta teoría reticular y dice que esa teoría reticular es que, bueno, pues este sistema nervioso es como si dijéramos una red continua de comunicación en la cual las neuronas están unidas unas a otras, continuas unas a otras y de forma aleatoria, sin orden, sin, sin la especificidad concreta. Esto fue así porque realmente no se paró a mucho más, simplemente al producir su tinción, bueno, pues distinguió perfectamente el axón y las dendritas, pero no fue a más. Posteriormente, pero no mucho más tarde, es decir, prácticamente al mismo tiempo, Ramón y Cajal, con la misma técnica de tinción que había utilizado Golgi, porque sí que es verdad que a Golgi se le debe esa técnica de tinción, el valor de haberla descubierto, pero Ramón y Cajal se puso a estudiar meticulosamente con esa técnica de tinción todo, de una forma muy meticulosa, bueno, como un genio realmente, porque si genio tiene el haber descubierto la técnica de tinción, más genio tiene aún el haber separado y haber estudiado tan meticulosamente como era todo ese sistema nervioso que en principio parecía una maraña, una red enmarañada, ¿no? Entonces él, al estudiarlo tan detenidamente, se dio cuenta de que no era como decía Golgi, sino que la neurona es una entidad independiente, no es una parte de una red continua. El campo receptivo son las dendritas, el axón es el extremo transmisor y se comunican entre sí no por continuidad, como decía Golgi, de que estaba pegada una neurona a otra, sino a través de sinapsis y lo que él llama contigüidad. Contigüidad significa que entre una neurona y otra hay un espacio. Ese espacio es el espacio sináptico. Se comunican a través de ese espacio, pero no están pegadas unas a otras. Y hay un orden perfecto. Y hay una entidad independiente entre cada neurona, es decir, no van pegadas unas a otras. Bueno, enunció al lanzar la teoría neuronal, que lógicamente es la teoría que está vigente, enunció dos principios fundamentales de la comunicación.
El primero es que la comunicación va del axón de una neurona al soma y a las dendritas de la otra. Esta es una neurona, este es el axón. Y la comunicación va, según estas flechas que os estoy poniendo, del axón de esta neurona al soma de la siguiente neurona, que sería esta, y a las dendritas. Y el segundo principio de comunicación es que no hay continuidad entre una neurona y otra, no están pegadas, hay independencia. Podríamos decir que hay contigüidad. Contigüidad significa que están cerca, pero no están pegadas, hay independencia. Las separa lo que es la hendidura sináptica. La hendidura sináptica, lo vemos aquí en esta imagen, es un espacio que hay entre una y otra. La comunicación entre ellas se realiza de forma muy organizada, en unos puntos concretos y especializados, que son los que se llaman contacto sináptico. Es decir, él en esta teoría neuronal puso todo el orden y puso las cosas claras. Aquí tenemos una imagen, os la pongo para que veáis cómo se ve una neurona con el microscopio electrónico y cómo las veía Golgi. No hay tanta diferencia, o sea, fue meticuloso en su estudio, fue exquisito, Por eso pudo lanzar las hipótesis que lanzó y puso las bases de todo lo que conocemos. Bueno, una de las características del sistema nervioso es que tiene plasticidad neural. La plasticidad neural es una característica del sistema nervioso tanto de las neuronas como de la glía, como de las células gliales. Y lo que significa es que el sistema nervioso mantiene de por vida la capacidad de experimentar modificaciones en su organización anatómica y funcional, cambios en función de las situaciones. Y esto demuestra que el desarrollo y la organización no están dictados solo por los genes, lo que decíamos al principio. Bueno, la plasticidad neural es importante en edades tempranas, lógicamente en los primeros estadios de la vida, lo veremos según vamos estudiando otros temas, veremos cómo desde la época fetal hay una plasticidad neural, una formación de sinapsis, un desarrollo de todo esto, y la época donde más desarrollo tiene es justamente en la época de crecimiento, pero no hay ninguna etapa de la vida en la que no haya esta plasticidad neural. Se mantiene a lo largo de la vida. En la madurez se van a producir también modificaciones según aprendemos y nos enfrentamos a determinadas situaciones, y también cuando se sufren daños neurológicos, es decir, hay nacimiento de neuronas, sobre todo de interneuronas, que es un tipo de neurona, en unas regiones muy concretas de nuestro sistema nervioso. Os puedo decir que cada día, con todas las técnicas nuevas que hay, se va viendo nuevos sitios donde siguen apareciendo, naciendo neuronas a lo largo de la vida. Ahora veremos las zonas donde ya se conocen. Y aquí en esta imagen lo que os pongo son unas redes neurales. Esta red neural de aquí, en esta primera imagen, ha sido dañada probablemente pues, por algún daño neurológico, el que haya sido, y ha disminuido su sinapsis, ha disminuido toda su información, toda la sinapsis, toda la cantidad de red de información, de red de neuronas que hay en ella. Y a las 2 semanas, con un entrenamiento por medio de una estimulación cognitiva, se va viendo cómo esa red, esas sinapsis van aumentando. Lo vemos en esta imagen de aquí. Y esto lo vemos ya a los 2 meses de haber estado en esa rehabilitación o en esa estimulación cognitiva. Y esto lo que nos da a entender es esa plasticidad, esa capacidad que tiene de que ante determinadas nosas, ante determinadas situaciones, nuestro sistema nervioso puede remodelarse. Esto probablemente sea una imagen pues de una persona que ha podido tener o un accidente cerebrovascular o algo que ha ido en el primer momento, se pierden esas informaciones, esas sinapsis, pero se van recuperando con la rehabilitación. Y aquí vamos a ver esas zonas que os he dicho, cada vez va habiendo sitios donde se ve que se produce neurogénesis. Neurogénesis son las zonas donde nacen nuevas neuronas. Y la neurogénesis en estos momentos se sabe que hay zonas muy concretas, 2 zonas, vamos a ver, de neurogénesis que conocemos bastante bien ahora. Una es la zona del hipocampo. El hipocampo es una estructura del diencéfalo, de una parte muy interna del
del encéfalo. Se llama así porque hipocampo o caballito de mar porque tiene esta forma. Si lo viéramos en forma vertical parecería como un caballito de mar. Bueno, se llama hipocampo, es una zona donde hay un tipo de memoria muy localizado y en esta zona se ha visto que hay nacimiento de neuronas, producción de nuevas neuronas, durante todas las etapas de la vida. Y esto se conoce tanto en el hombre como en otros mamíferos. Y hay otra zona también de neurogénesis que es la zona lateral de los ventrículos laterales. Los ventrículos son unas zonas, ya las iremos viendo también. Ahora os tenéis que quedar simplemente con esta idea. Los ventrículos, hay 4 ventrículos dentro del sistema nervioso y hay 2 ventrículos laterales que están en el encéfalo, que son estos de aquí. Son como si dijéramos oquedades o zonas huecas. Bueno, pues estos ventrículos laterales, en la zona lateral de estos ventrículos laterales, concretamente en esta zona de aquí, se ha visto también que es una zona de neurogénesis, zona donde nacen nuevas neuronas. Así que tenemos ya 2 zonas muy claras, el hipocampo y la zona lateral de estos ventrículos, de los ventrículos laterales. En ambas zonas hay, tanto en el hipocampo como en la zona lateral de los ventrículos laterales, bueno, hay 4 ventrículos, 2 son ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Bueno, pues en estos ventrículos laterales, en la parte más lateral, en esta parte de aquí, es donde se produce la neurogénesis. Y ambas zonas, tanto el hipocampo como esta zona de aquí, pues vamos a ver que ahí hay unas zonas muy concretas donde están determinados tipos de aprendizaje y están muy relacionadas con la memoria. Bueno, la plasticidad neural va a explicar los cambios en la conectividad neural en respuesta a la experiencia, va a permitir ver cómo los procesos de aprendizaje modifican nuestro cerebro y va a aportar conocimiento para investigar determinados trastornos psicopatológicos. Os lo tengo aquí expuesto. Explica, permite y aporta todas estas cosas. Bueno, esto es más de lo mismo, es decir, es la misma imagen y en la cual pues os va a entender lo que os estaba diciendo, este potencial adaptativo del sistema nervioso que por medio muchas veces de entrenamiento, de rehabilitación, pues permite que cuando se ha producido una alteración, cuando ha habido algo que ha alterado esa sinapsis, esa capacidad de informar adecuadamente, por medio de rehabilitación se pueda producir esa mejoría debido a esta capacidad de plasticidad que tiene el sistema nervioso. Vamos a ver ahora determinadas partes de la neurona. La neurona, vamos a ver estructuras de ella y funciones. La neurona está recubierta por una membrana. La membrana neuronal tiene una doble capa fosfolipídica, una doble capa. Esta capa y esta capa tiene unas características determinadas por ser de esta forma y tiene también otra característica y es que regula selectivamente el intercambio de sustancias a través de ella desde el interior y al exterior. Y lo regula porque tiene, aparte de que la misma capa fosfolipídica regula la capacidad de dejar pasar determinadas sustancias, no deja pasar determinadas sustancias y va a dejar pasar otras, porque al ser fosfolipídica es más fácil que pasen sustancias que llevan lípidos o grasas que no las que son acuosas, pero aparte tiene unos canales, unas proteínas que son canales de membrana que van a ser los que dejen pasar determinados iones, determinadas sustancias. Entonces, estos canales o estas proteínas están insertadas, son moléculas proteicas insertadas en la membrana y que son fundamentales para el funcionamiento, porque vamos a ver cómo es a través de ellas cómo va a producirse ese pase de sustancias fundamentales para que se produzca el estímulo nervioso y el impulso nervioso y la comunicación. Bueno, funciones de la neurona, 3 fundamentales: recibir información, integrarla y transmitirla a través del impulso nervioso, porque la forma de transmitir información es por el impulso nervioso. Vamos a ver el impulso nervioso. Es el elemento básico de la comunicación para llevar información a determinadas partes del sistema nervioso y a otras partes del organismo. El impulso nervioso es un impulso eléctrico. Se produce, o sea, es un estímulo eléctrico que llega y está producido por despolarizaciones y repolarizaciones de la neurona. Estas despolarizaciones y repolarizaciones se producen en la membrana, en la membrana que recubre a la neurona. En condiciones normales, el interior
si tuviéramos un axón, esto fuera un axón en condiciones normales, cuando la neurona no está despolarizada, lo que tenemos es cargas negativas en el interior y positivas en el exterior. Pero cuando viene el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico, cuando llega ese impulso, lo que va a producirse es un cambio total de polaridad, de tal forma que al llegar el impulso, salen cargas negativas fuera y quedan cargas positivas dentro. Y esto es lo que va a hacer que se produzca el impulso nervioso. Es un impulso eléctrico. Así llega la comunicación. Aquí lo vamos viendo. El impulso nervioso va siguiendo esta línea y habíamos visto ya que va desde el axón de una neurona hasta las dendritas y el soma de la siguiente. Aquí sería la zona donde terminaría el impulso nervioso para pasar la información a la siguiente neurona. Esta forma del impulso nervioso lo vamos a estudiar mucho más en el tema 7. Aquí simplemente describimos. Bueno, partes de la neurona. Las partes de la neurona, pues tenemos por una parte el soma o el cuerpo celular, o sea, el cuerpo celular o soma, que sería esta parte de aquí. Las dendritas, que son estas de aquí, que son como prolongaciones del cuerpo, como ramas de un árbol. Y por último, el axón. El axón, que es la zona por donde se transmite la información de una neurona a otra, y que tiene a veces también pues, una serie de prolongaciones con una serie de botones. Bueno, vamos a ir al soma, al cuerpo celular o soma. En el cuerpo celular o soma está, por una parte, el núcleo. En el núcleo están los cromosomas, con el DNA, también puede haber ARNA mensajero, ya lo sabemos, Y luego está el citoplasma. En el citoplasma lo que hay son orgánulos como ribosoma, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, o sea, todos son orgánulos. Y también hay un citoesqueleto. Todo esto está en el citoplasma. Citoesqueletos son como unas estructuras que van a darle forma a ese soma. Bueno, el soma es un centro metabólico y de mantenimiento de funciones y es metabólico y tiene además unas funciones muy específicas, ya lo vamos a ver. Hay muchos ribosomas, hay mucho tejido endoplasmático rugoso, porque es el tejido que está lleno de ribosomas, porque ya sabéis que en los ribosomas es donde se produce la síntesis de proteínas, pero ya os digo que ahí también es un centro metabólico muy importante. Bueno, la función principal de la neurona es transmitir información y para ello necesita esas proteínas. Por eso, como os digo, hay muchos ribosomas, mucho retículo endoplásico rugoso, que es el que tiene todos esos ribosomas, y tiene continuación de membrana nuclear, es decir, que el soma con ese retículo endoplasmático. Ese retículo endoplasmático no es nada más que continuación de esa membrana nuclear, pero que está llena de ribosomas que son súper necesarios para la formación de las proteínas. Vamos a ver el citoesqueleto de la neurona. El citoesqueleto es el esqueleto, lo que va a dar forma a la neurona. Este citoesqueleto está constituido por proteínas fibrilares. Esas proteínas fibrilares forman una matriz intracelular que determina la forma de la neurona, le determina su consistencia y además es un mecanismo de transporte, de moléculas al interior. Vamos a ver que está constituido por microtúbulos, por neurofilamentos y por neurofibrillas. Tanto el neurofilamento como la neurofibrilla se teñían de plata y fue los que distinguió Golgi con ese método de tinción que él utilizó. La tinción con plata teñía y así identificaba el neurofilamento y la neurofibrilla. Pero también tenemos los microtúbulos, que aparte de que son parte del citoesqueleto y ayudan a dar forma, a través de ellos se transportan sustancias. Bueno, tanto microtúbulo, neurofilamento como neurofibrilla están formados por proteínas y las proteínas fibrilares son pues la tubulina, la miosina y la actina. Y bueno, como os he dicho, neurofibrilla y neurofilamento constituyen ese citoesqueleto y eran los que se tiñeron con la plata con el método de Golgi, pero el microtúbulo, aparte de que forma parte del citoesqueleto, pero va a servir para transporte de sustancias al interior celular. Bueno, ya lo veis. Bueno, aquí tenemos una neurona
con el soma, con ese citoesqueleto que le está dando forma, con el axón, donde también están esas estructuras fibrilares, y vemos en azul los microtúbulos. Los microtúbulos en azul son los que van a transportar sustancias, aparte de darle forma al citoesqueleto, o sea, van a formar parte del citoesqueleto y le van a dar forma a la neurona, pero van a ser también por donde se transporten sustancias al interior celular. Los neurofilamentos y neurofibrillas, que son los que retenían la plata, y hay un entrelazado de microtúbulos y neurofilamentos que puede modificarse. Y si se modifica mucho y se altera, si se altera toda esta organización que tienen estas neurofilamentos, neurofibrillas y microtúbulos, producen una serie de cambios en el citoesqueleto, pero aparte de que generen esos cambios, pueden alterar mucho el transporte de información, la sinapsis, la comunicación. Esto ocurre muchas veces, esta desestructuración, en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, las dendritas hemos dicho que son las que van a captar los mensajes y los transmiten al cuerpo de la siguiente neurona, al cuerpo, al soma de la neurona, de ella. Bueno, las dendritas son los receptores de la información de la neurona anterior y la van a llevar al soma, es decir, desde aquí la van a llevar aquí y una vez que está aquí luego ya se transmite por el axón. Bueno, las dendritas son prolongaciones del soma que tienen una forma así arbórea, tienen como muchas veces muchos troncos dendríticos y muchas ramificaciones, y cuantas más ramificaciones tengan, pues mejor, porque aumentan la zona receptora de información. Y como la función de la neurona es recibir información y transmitirla, cuantas más superficies receptoras de información haya, pues mucha más información y más funcionalidad va a tener. Bueno, aquí tenemos una neurona, el botón, la parte última del axón, esta sería una neurona con el axón, y el botón sináptico se llama así porque llega a la zona de la sinapsis, y aquí tendríamos la siguiente neurona. Esta parte de aquí se llama zona presináptica, esta sería la sinapsis y esta sería la zona posináptica. Bueno, la transmisión va desde aquí para allá. Así se transmite la información, el impulso nervioso. Y el impulso nervioso es un impulso eléctrico. Cuando empieza es un impulso eléctrico, pero veremos cómo lo que llega luego al botón terminal se va a transformar ese impulso eléctrico en una información, por decirlo de alguna forma, de tipo químico. Es decir, empieza siendo un estímulo eléctrico, pero termina siendo una estimulación o una llegada de información de tipo químico. ¿Por qué? Porque ese estímulo eléctrico lo que va a hacer es que a través del axón se transporten unas vesículas que están cargadas de neurotransmisores, de péptidos, que van a dar una información determinada. Y cuando llega el impulso nervioso al final, a la zona del botón presináptico, lo que va a ocurrir es que se sueltan aquí estas vesículas cargadas de información química, porque son péptidos, se sueltan aquí en el espacio sináptico y van a ser recogidas por una zona, por receptores que hay en la zona postsináptica, van a recibir a estas sustancias químicas, por eso digo que empieza siendo un estímulo eléctrico, el impulso, pero la información luego la pasa, se transforma en información de tipo químico, pero luego a su vez esta información que llega aquí vuelve otra vez se vuelve a transformar en un impulso eléctrico. Lo iremos viendo en el tema 7. Nos vamos a quedar aquí ahora con lo que ocurre cuando llega este impulso nervioso. El impulso nervioso, como digo, comienza aquí en la zona del axón y va siguiendo todo el recorrido del axón, llega al botón presináptico, suelta ahí la información en la sinapsis y pasa a la zona postsináptica. Bueno, en la sinapsis, la señal eléctrica propagada por la neurona se transforma en señal química, al liberarse esos neurotransmisores, esos paquetitos de vesículas que están cargadas de un neurotransmisor, de un péptido. Estos, los neurotransmisores, van a desencadenar luego en la siguiente neurona una señal eléctrica, es lo que os he dicho. El impulso empieza como señal eléctrica, pasa el impulso a través de todo el axón, cuando llega al botón presináptico, suelta esos paquetes y ese impulso, al soltar esos paquetes de información química, se transforma en una información de tipo químico, o sea, una señal química. Pero esa señal química, cuando llega a la siguiente neurona, veremos luego en el tema 7 cómo se transforma otra vez
en una señal eléctrica para seguir pasando la información. ¿Dónde ocurre todo esto? En la sinapsis. La sinapsis es la zona de transferencia, de pase de información entre las neuronas. Es esto de aquí. Y como digo, Ramón y Cajal ya nos dijo que no estaba pegada, que había un espacio. La sinapsis es ese espacio, ¿eh? El flujo de información va desde la zona presináptica, que es el botón terminal de una neurona, a la zona posináptica, que sería una zona dendrítica de la neurona siguiente. Es decir, flujo de información de botón terminal de un axón, zona presináptica, a zona posináptica, que es membrana dendrítica de la siguiente neurona. También podría ser espina dendrítica, porque muchas veces las dendritas tienen espinas. Veremos a ver lo que son las espinas. Aquí las tenemos. Bueno, estos son dendritas que, aparte de que tienen esa capacidad de captar, tienen espinas, es decir, son como prolongaciones, ¿eh? Y lo que ocurre cuando hay muchas espinas dendríticas es que aumenta el área de recepción de información, ¿eh? Hemos dicho que tiene esa membrana dendrítica, muchos receptores. Esta zona, bueno, vamos a centrarnos aquí en lo que es la sinapsis. Vamos a ir parte por parte. Esta sería una zona de sinapsis, esta sería la zona presináptica. Al llegar el impulso eléctrico, aquí se sueltan todos estos neurotransmisores, que son sustancias químicas, las van a ser cogidas por la membrana posináptica, por esa dendrita que tiene una membrana posináptica, con una serie de receptores para ellas, ¿eh? La membrana de la dendrita, con lo cual es el componente posináptico. Y la membrana de la dendrita tiene muchos receptores que son moléculas donde van a actuar estas sustancias químicas, estos neurotransmisores liberados desde la zona presináptica. Pero, como os he dicho también, muchas sinapsis se establecen sobre protuberancias de las dendritas, que son estas cosas que vemos aquí. Estos son protuberancias y se llaman espinas dendríticas. Las espinas dendríticas se pueden modificar, pueden surgir nuevas, están en función de la experiencia y se pueden alterar también cuando hay muchos trastornos neurodegenerativos. Lo único que hace la espina dendrítica es aumentar la capacidad de recepción de información, ¿eh? A mayor número de dendritas, más sinapsis y más información. Y si además tienen muchas espinas dendríticas, pues también tienen más capacidad de captar la información. Bueno, aquí tenemos un poco el resumen de lo que es la sinapsis. La cantidad de sinapsis de las neuronas depende del número, del tamaño, de la disposición de las dendritas y de sus espinas dendríticas. Y estas pueden modificarse por medio del aprendizaje y el entrenamiento, y eso es lo que hemos visto en lo que se llama la plasticidad neural. Vamos a ir al axón. El axón, que la neurona posee un solo axón, ¿eh? El axón solo es uno, ¿eh? Las dendritas pueden ser muchas, pero el axón es solamente uno, ¿eh? Y es la vía de propagación de información a otras células. También se le llama fibra nerviosa. Cuando hablamos de fibra nerviosa, de nervio, nos estamos refiriendo realmente prácticamente siempre al axón, ¿eh? Las partes que tiene un axón son el cono axónico, que es esta zona de aquí, ¿eh? Lo que es el axón tal cual, y la zona terminal, que es el botón terminal. El botón terminal es luego el elemento presináptico, ¿eh? Contiene muchas vesículas con neurotransmisores, como ya hemos visto. Bueno, el citoplasma del axón es dinámico, ¿eh? El crecimiento y regeneración de axones se produce a una velocidad lenta, pero es dinámico. ¿Y cómo se produce el transporte de sustancias y de proteínas? Bueno, pues a través de él. A través de él se va a producir no solamente el impulso, no solamente va a llevar la información del impulso nervioso, sino que también va a llevarse a cabo lo que es el transporte de sustancias. Y hay un transporte axónico rápido que va a una velocidad de 400 milímetros al día y un transporte axónico lento a 14. Y hay un transporte axónico anterógrado, que significa que va desde el soma, desde el cuerpo, hasta el botón, de esta forma, y hay otro retrógrado que va en sentido contrario. El rápido, el transporte axónico rápido, puede ser anterógrado y retrógrado. En cambio, el transporte axónico lento solamente es anterógrado. Bueno, aquí tenemos cómo se produce esta síntesis y ese transporte de vesículas, donde va toda esa información de neuropéptidos, de sustancias químicas que son transmisores de la información. Este sería el núcleo de la neurona.
Este sería todo el tejido retículo endoplasmático rugoso, donde se van a formar muchas proteínas. Este sería el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi lo que hace es empaquetarse todas esas proteínas, es decir, generarse esas vesículas. El empaquetamiento ocurre en el aparato de Golgi y una vez que están empaquetadas están ya disponibles para ser transportadas a través del axón, y llegan a la zona del botón. Aquí hay muchas vesículas con el neurotransmisor y están empaquetadas, ese neurotransmisor está empaquetado en vesículas. Entonces aquí tenemos la zona de síntesis y de tratamiento de las vesículas sinápticas. Aquí estaría la zona de transporte y aquí ya la zona donde van a salir en la zona justo presináptica, porque aquí vendría la zona posináptica dendrita de otra neurona. Bueno, el transporte axonal, volvemos otra vez a hablar del mismo. El transporte axonal anterógrado es el que va desde el soma de una hasta el botón terminal, de esta forma, ese es el anterógrado. El retrógrado es el que va desde el botón hasta el soma. El anterógrado va a transportar muchos orgánulos celulares, muchas mitocondrias y muchas vesículas con neurotransmisores. El retrógrado va a devolver al soma sustancias que va a tener que degradar o reutilizar y va también a llevar lo que se llaman factores de crecimiento nervioso. Lo veremos luego en otro tema. Ahora de momento nos quedamos con esto. Anterógrado va a transportar orgánulos celulares y va a llevar neurotransmisores de esta forma. Y el retrógrado va a llevar al soma muchas sustancias que van a quedar aquí y que van a tener que ser reutilizadas porque no se pueden desperdiciar, o las va a degradar, las va a generar un tratamiento para que no sean nocivas, o las va a reutilizar. Y también va a transportar factores de crecimiento nervioso que van a ser necesarios para la neurona. Como os digo, el transporte axónico rápido se realiza en ambos sentidos, anterógrado y retrógrado, pero el lento solamente él es anterógrado. Los tipos de neuronas, según la forma que tienen y según la disposición y las prolongaciones, pues hay neuronas unipolares, significa que es una neurona y tiene solamente el axón. Las bipolares es que tiene el axón y lo otro es una dendrita, aunque parece como si fueran dos axones. Las bipolares son propias de sistemas y de neuronas sensoriales, sobre todo en la vía óptica hay muchas bipolares. Las pseudonipolares tienen el axón, la dendrita, pero el soma lo tienen como lateralizado. Y luego están las multipolares, que se llaman así porque tienen el axón, pero luego tienen un árbol dendrítico muy llamativo, y se llaman multipolares. Las multipolares son propias de, bueno, multipolares hay, por excelencia es la célula piramidal, que es la célula de la corteza cerebral, y la célula de Purkinje, que es la célula del cerebelo, la célula de proyección, la célula que manda información. Llamamos neuronas de proyección a las neuronas que van a pasar información desde una estructura a otra estructura. Esas las llamamos neuronas de proyección, células nerviosas de proyección, porque proyectan desde su zona, desde donde ellas están, hasta otras zonas distintas. Y la zona, las neuronas de proyección de la corteza cerebral son las células piramidales y las neuronas de proyección de la corteza cerebelosa es la célula de Purkinje. Bueno, pues tanto una como la otra son de tipo multipolar. Bueno, clasificación según la función. Según la función que tenga la neurona, pues vamos a tener neuronas que se llaman motoneuronas porque llevan una información que desde el sistema nervioso central, desde estructuras superiores del sistema nervioso central, van a llevar información a los músculos para que estos se muevan, para que realicen movimientos, y se llaman motoneuronas o neuronas motoras, y otras que se llaman sensoriales, que lo que hacen es captar la información del entorno, de lo exterior, es decir, captar la información que nos llega a través de los sentidos, del tacto, de la presión, del dolor, y la van a llevar a estructuras superiores del sistema nervioso central. Así que tenemos neuronas motoras y neuronas sensoriales. Y según con quien establezcan contacto,
Pues hay unas neuronas que se llaman de proyección, como os he dicho, y es que significa que van a llevar la información desde donde ellas están a otras estructuras, es decir, proyectan, salen de su sitio para llevar información a otro lugar, y interneuronas que se van a quedar en su sitio y que simplemente van a llevar información entre una neurona y otra, pero sin salir de la estructura. Bueno, aquí tenemos otra vez lo mismo, las unipolares, las bipolares, las pseudounipolares y las multipolares. Esta sería una célula de Purkinje, esta sería una célula piramidal, célula de Purkinje, cerebelo, célula piramidal, corteza cerebral. Bueno, y volvemos a esta imagen que ya habíamos visto porque vamos a entrar ahora en hablar de la glía, de las células gliales. La glía habíamos dicho que significa pegamento y se llama glía o neuroglía. Constituyen el 90% de las células del sistema nervioso. Fue descubierta por Virchow y Pío del Río Ortega. Pío del Río Ortega es muy cercano a nosotros porque nació en Valladolid. De hecho, uno de los hospitales de Valladolid se llama Hospital Pío del Río Ortega porque fue quien descubrió esto de la glía. Bueno, en las células gliales del sistema nervioso central habíamos dicho que estaban astrocitos, oligodendrocitos, microglía, y en el sistema nervioso periférico solamente la célula de Schwann. Vamos a ver las funciones que tienen, es muy importante. El astrocito se llama así porque tiene forma de estrella, pero además de que tiene forma de estrella es que es el astro de la glía. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones, tiene 5 funciones fundamentales, las vamos a ver aquí. Primera función, soporte estructural. Forman una matriz fijadora de las neuronas, por eso os pongo aquí esta imagen. Dan soporte estructural formando una matriz fijadora de neuronas como una red. Van a modular la transmisión sináptica, controlando y mejorando la sinapsis. La sinapsis y la transmisión de información es fundamental. Ellas las van a modular. ¿De qué forma la van a modular? Bueno, esta sería una primera función, esta sería la segunda. Vamos a ver cómo modulan esta transmisión de sinapsis, cómo van a controlar y cómo van a mejorar la sinapsis. Pues lo hacen de esta forma. Aíslan a la sinapsis para evitar dispersión de neurotransmisores, es decir, focalizan a donde tiene que llegar la información. Van a captar neurotransmisores liberados por neuronas en la sinapsis para que vayan al sitio donde tienen que llevar la información. Van a regular concentraciones de potasio. Veremos en el siguiente tema la función que tiene el potasio y es muy importante. Liberan mensajeros que modulan la eficacia de la transmisión. Procesan y transmiten información en el sistema nervioso central y están implicados en la plasticidad sináptica. Van a hacer lo que se llaman a veces la sinapsis tripartita. En principio os hemos dicho que hay una zona presináptica y una zona posináptica. Bueno, pues a veces entre esa sinapsis, que normalmente es entre 2 neuronas, se pueden colocar ellos para aumentar la información y se llaman sinapsis tripartita. Presináptica, posináptica y astrocito. Así que de todas estas formas van a modular y a mejorar y a controlar la sinapsis, la transmisión de la información. De todas estas formas. Esto entraría todo en la segunda función del astrocito. Tercera función, van a responder a la lesión del tejido nervioso. Cuando el tejido nervioso se lesiona, lo van a limpiar la zona, como cuando tenemos una herida, primero limpiamos y después ya la herida se cicatriza. Pues eso lo hacen ellas. Van a hacer lo que se llama gliosis. Gliosis es la cicatrización después de una lesión. Van a recubrir los vasos sanguíneos y van a mantener la barrera hematoencefálica, van a recubrir los vasos sanguíneos y van a mantener esa barrera para que al cerebro, al sistema nervioso, no entren sustancias tóxicas. Vamos a ver en su momento luego el papel que tienen dentro de la barrera hematoencefálica los astrocitos. Y por otra parte van a aumentar también la nutrición de las neuronas porque van a hacer que, aparte de que la rodean de capilares y que van a eliminar desechos, van a hacer que esos vasos sanguíneos aumenten de calibre para que llegue la suficiente cantidad de oxígeno siempre a la neurona. 5 funciones fundamentales. Esto suelen siempre preguntar, siempre suele caer alguna pregunta de esto. El oligodendrocito. El oligodendrocito es el que se va a encargar de mielinizar el sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? Pues emitiendo una serie de prolongaciones de brazos o podocitos y envuelve con mielina los axones, a la vez de varias neuronas. La mielina es un aislante que va a mejorar la transmisión del impulso eléctrico.
Si se altera la mielina, el impulso eléctrico empeora, la transmisión eléctrica empeora, la transmisión nerviosa, mejor dicho. La transmisión de información empeora. Entonces, la mielina es muy importante, ¿eh? Es importante, es una capa densa que rodea los axones y ya veremos también más adelante lo importante y lo fundamental que es para la transmisión de la información. Ya habíamos visto que la mielina no es continua, sino que cada poquito tiempo, cada milímetro, tiene una zona interrumpida de mielina que se llaman nódulos de Ranvier. Oligodendrocito, quien mieliniza el sistema nervioso central. La microglía, la que nos faltaba. Microglía, micro es pequeña y glía es el pegamento. Bueno, pues es como la célula de la glía más pequeñita. ¿Qué papel tienen? Bueno, son las células con licencia para matar dentro del sistema nervioso. Hacen el papel del sistema inmunitario que tenemos en nuestro organismo en la sangre, pero ellas en el sistema nervioso. La microglía son los macrófagos, macrófagos dentro de nuestro sistema, de nuestro organismo, dentro de la sangre. El macrófago es una célula grande que se encarga de comer a una sustancia nociva. Bueno, se llaman así macrófagos, ya lo iremos viendo en otros temas del libro, pero bueno, ellas lo que hacen es ese sistema de defensa que hace nuestro sistema inmunitario en nuestro organismo, ellas lo hacen, pero en el sistema nervioso. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues van a estar ahí en cuanto ven que llega cualquier cosa que va a ser nociva, se lanzan al ataque y la engullen, la cogen una forma ameboide y se la tragan. Son los vigilantes del sistema nervioso, están alerta ante situaciones de daño, se activan, una vez que ven que hay algo que va a hacer daño, se activan, empiezan a proliferar, empiezan a crecer, toman una forma ameboide, así, de esta manera, y van a fagocitar, van a engullir a esa sustancia que está haciendo daño. Van a liberar citoquinas, son neuroprotectoras y tienen también características antiinflamatorias, es decir, es el equivalente a nuestro sistema inmunitario, pero en el sistema nervioso central. Y ya tenemos a la glía del sistema nervioso periférico, que es la célula de Schwann. Las funciones que tiene son todas las que hemos visto de las otras, es decir, la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico va a reparar los nervios lesionados, va a eliminar axones muertos, regenerar axones, va a producir factores neurotróficos de nutrición y de crecimiento para la neurona y van a hacer de guía para restablecer conexiones. Todo esto lo va a hacer la célula de Schwann y va a formar también la mielina en la célula del sistema nervioso periférico. Como vemos también, la mielina en el sistema nervioso periférico tampoco es continua, es decir, hay nódulos de Ranvier cada poquito tiempo y la mielina, como digo, facilita la conducción del impulso nervioso. ¿Cómo hace la célula de Schwann la mielinización? Bueno, pues mirad, esto es un axón y ella lo que hace es colocarse en torno al axón. Este es el núcleo de la célula de Schwann y lo envuelve al axón. Y no se conforma con envolverlo una vez, sino que lo envuelve una vez entero, pero lo sigue envolviendo. Va dando vueltas sobre el axón. De esa manera, la capa de mielina es una capa densa. El núcleo siempre va a quedar en la zona más periférica. Así es como va a mielinizar la célula de Schwann las neuronas del sistema nervioso periférico. Los axones crecen y las células de Schwann proliferan por división mitótica para cubrir el axón totalmente. Y aquí envuelve varios axones no mielinizados. Bueno, la importancia de la mielinización. La mielinización comienza en el periodo fetal y llega hasta la edad adulta. La mielinización y la capacidad funcional de las neuronas va unida tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Las células mielinizadas mejoran la funcionalidad de transmitir los impulsos. Si se produce una desmielinización, el impulso nervioso empeora y se altera. Aquí tenemos una célula perfectamente mielinizada, vemos cómo el impulso nervioso va rápido. Aquí está alterada la mielinización, el impulso nervioso va lento y en algunas ocasiones ni se produce adecuadamente. ¿Qué enfermedades son desmielinizantes? Pues la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, que también es una desmielinización, lo que pasa que el Guillain-Barré es una desmielinización, pero tiene la capacidad de recuperarse. La esclerosis múltiple tiene una sospecha etiológica inmunitaria
¿Qué produce? Pues produce debilidad muscular, fallo de coordinación motora, alteración de la visión, del lenguaje. Bueno, todo está producido por esta falta, por este fallo en la desmielinización. El Guillain-Barré, ya os digo, es una enfermedad que produce desmielinización, pero se va a recuperar luego la mielinización. No sé si esta imagen la vamos a poder ver. Bueno, esta es una neurona que tiene un Guillain-Barré, tenía movimiento, pero aquí lo pierde, y se va viendo cómo se desmieliniza, pero cuando se recupera, porque es recuperable, se vuelve a mielinizar y vuelve a cumplir su función perfectamente. Resumen de las acciones de las células del sistema nervioso. Vamos a ver. La neurona transmite información mediante potenciales de acción, que ya lo iremos viendo en el tema 7, y por medio de neurotransmisores, porque hemos dicho que empieza siendo un impulso eléctrico, pero luego se transforma en un impulso químico. Bueno, lo transmite a otras neuronas, a los músculos y a las glándulas. Los astrocitos, función de estructura, porque generan esa red de soporte, ¿eh? Van a modular la transmisión sináptica, hemos visto todo lo que hacen para modularla y mejorarla, van a regenerar, producen esa gliosis cada vez que hay un daño, van a aportar nutrición a las neuronas, y les van a ayudar en esa barrera hematoencefálica. El oligodendrocito forma la mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso central, que es fundamental para el impulso eléctrico. La microglía, que son las células con licencia para matar, porque es clave en la eliminación de residuos y en la respuesta inmune de defensa, respuesta inmunitaria, respuesta defensiva en el sistema nervioso. Y luego están las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que hacen todas esas acciones y además también mielinizan el sistema nervioso periférico. Vamos a entrar ahora ya en la organización de las partes del sistema nervioso. Hemos dicho que tenía dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bueno, pues nos vamos a centrar en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene por un lado el encéfalo y por otro lado la médula espinal. El encéfalo sería todo esto y la médula espinal todo esto. ¿El encéfalo qué partes tiene? Pues tiene el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Esto. Cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Y luego ya la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico tiene unos ganglios que están aquí colocados, que son agrupaciones de neuronas, y unos nervios periféricos. Estos nervios periféricos van a salir desde la médula. La médula es sistema nervioso central, los nervios periféricos son sistema nervioso periférico. Volvemos a repetirlo. Sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y el encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Y luego ya la médula espinal, que estaría en esta zona de aquí. Y el sistema nervioso periférico son todos estos nervios periféricos que van saliendo, vamos a ir viendo luego cómo son, y unos ganglios periféricos que están colocados muy cerquita de la zona de la columna, de la médula espinal también. Bueno, vamos a seguir hablando de estas divisiones del encéfalo. Si hacemos un corte medio sagital, es decir, si partimos el encéfalo así por la mitad, nos vamos a encontrar lo que se llama el encéfalo anterior o cerebro, está constituido, o sea, el cerebro lo llamamos también el encéfalo anterior, porque dentro de lo que corresponde sería, si tenemos todo el encéfalo, todo el encéfalo anterior sería todo esto. Luego vendría el cerebelo y luego el tronco del encéfalo. Bueno, pues el encéfalo anterior está constituido por el diencéfalo, que es esto que os marco aquí, que es como el corazoncito, la parte más interna, y los hemisferios cerebrales que están recubriendo. El tronco del encéfalo tiene tres partes. La parte superior, que es mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y luego ya nos queda solamente el cerebelo. El cerebelo es como un pequeño cerebro pequeñito. Bueno, y por último ya la médula espinal. Aquí tendríamos la médula espinal. Bueno, como os digo aquí, el encéfalo está dividido en cerebro, tronco del encéfalo y el cerebelo. Y dentro del cerebro, el cerebro lo llamamos a la parte anterior del encéfalo. Decir encéfalo anterior y decir cerebro es lo mismo. Está formado por los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, que están unidos además por el cuerpo calloso, y dentro de toda esa estructura, formando el corazón, está lo que llamamos diencéfalo. Bueno, volvemos a repetir lo mismo.
cerebro, o encéfalo anterior, cerebelo y tronco del encéfalo. Y luego ya la médula espinal. La médula espinal se extiende desde la base del tronco del encéfalo, es decir, desde lo último del tronco del encéfalo, que sería el bulbo, desde aquí hasta la segunda vértebra lumbar. Y tiene un ensanchamiento cervical, aquí, y un ensanchamiento lumbar. Y es la conexión entre cerebro y el resto del organismo. Bueno, dentro del sistema nervioso periférico hemos dicho que había unos ganglios raquídeos y unos nervios periféricos. Los ganglios raquídeos son agrupaciones de células nerviosas y los nervios periféricos los hay de dos tipos. Unos son nervios craneales y otros espinales. ¿Por qué se llaman craneales? Porque van a ir a la zona, van a inervar y van a ir a toda la zona que corresponde al cráneo, a la zona de la cabeza y del cráneo, y se llaman nervios craneales. Y los espinales, pues porque van a salir desde la médula espinal a todas las zonas del organismo. Entonces, los nervios craneales y espinales son axones mielinizados de neuronas, de esas neuronas de proyección que hemos dicho que pasaban información de una estructura a otra, y dentro de los nervios espinales vamos a ver que los hay cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Y dentro de los craneales son 12 pares craneales que van a dar información al cerebro. Bueno, aquí tendríamos los ganglios espinales que están aquí, que son agrupaciones de neuronas. Concretamente en el ganglio espinal está el soma de la neurona y el axón está en el nervio periférico, y los nervios periféricos que salen los nervios periféricos, los que salen de la zona craneal se llaman craneales y los que salen de la zona de la médula se llaman espinales. Y dentro de estos espinales pues hay una zona de nervios que llamamos cervicales porque van a salir de esas vértebras cervicales, de esos espacios que quedan entre una y otra, nervios torácicos porque van a salir de esa zona torácica, lumbares porque salen de la zona lumbar y sacros porque salen de la zona sacra. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte ya para continuar en la siguiente grabación.